Cada 12 de noviembre se celebra en todo el mundo el Día Mundial contra la Obesidad. El objetivo es concientizar a las personas sobre el terrible daño que produce en el organismo una dieta alta en grasa y azúcares. Estamos en contacto con la nutricionista, la licenciada Roxana Maidana, que es licenciada en nutrición, especializada en nutrición pediátrica e integrante del equipo de nutrición de En Casa, que es una institución de salud en domicilio con más de 30 años de experiencia en el país. Licenciada Maidana, ¿nos estás escuchando? ¿Cómo estás? Buenas tardes, sí, escucho muy bien. Bueno, ¿cómo estás? La verdad que muy interesante el tema que nos convoca, Día Mundial contra la Obesidad. Damos un panorama, ¿no? Para nuestros oyentes, porque a lo mejor un oyente nuestro no sabe si es obeso, está excedido de peso. ¿Cuándo una persona se la considera obesa? Muy buena pregunta, es muy interesante. Mira, la OMS estableció para adultos ya hace muchos años que un parámetro para poder diagnosticar obesidad es el índice de masa corporal. Ajá. En adultos utilizamos el índice de masa corporal y decimos que cuando el valor nos da mayor de 30, estamos frente a justamente la obesidad. Bien. En niños se usa el mismo parámetro, pero la forma de poder identificar cuál es el punto de corte para poder hablar de obesidad se hace a través de gráficas, que también son gráficas que estipulan la... Explícame un poquito qué es el índice de masa corporal. El índice de masa corporal es una fórmula que es muy conocida, de hecho probablemente los oyentes la deben conocer. Es una fórmula que básicamente relaciona el peso actual de una persona con su talla, su estatura, ¿sí? Ajá. La fórmula es el peso dividido la talla al cuadrado y nos da un número, un valor numérico que se lo coloca, se lo compara con una determinada clasificación y se determina el estado de salud en cuanto a la cantidad de masa corporal que tiene un ser humano, en si está en normopeso, en bajo peso, en sobrepeso, obesidad. Y dentro de la obesidad, los distintos grados, ¿no? Obesidad grado 1, 2 y 3. Perfecto. En niños también es el mismo, la misma fórmula que se utiliza, pero ya no hay puntos de corte o una clasificación, una tablita, sino que se usa una gráfica que probablemente también las familias las puedan haber visto en las consultas pediátricas, que es donde vamos viendo si ese niño o esa niña lleva un crecimiento adecuado. Bien, bien. Contame, ¿tenemos estadísticamente muchas personas adultas y niños obesos? Sí, bastante. Las cifras en nuestro país no son muy alentadoras. Ajá. Nosotros tenemos hace poquito los resultados de la segunda encuesta nacional de nutrición y salud que se publicaron en el año 2019. Una primera versión de estas encuestas se habían realizado ya hace casi 10 años atrás, mucho tiempo, Sí. y nos hablan de que en niños, niñas y adolescentes de entre 5 a 17 años, el 41% presenta un exceso de peso, ya sea expresado como un sobrepeso o una obesidad. Y si lo ponemos en números más claros, decimos que 4 de cada 10 niños, niñas y adolescentes tienen exceso de peso, por lo tanto es bastante. Es muy alto. Y en adultos es muy alto, sí, muy alto, y en sí. adultos ese número es más alto todavía. De 10 adultos, 6 tienen exceso de peso, es decir, más de la mitad de los adultos de nuestro país tienen exceso de peso. Entonces los datos nos preocupan bastante y nos llevan a un compromiso importante. Tenemos un 40% de gente obesa. ¿Por qué la gente llega a eso? Es decir, por un tema psicológico, social, educativo. ¿Por qué la gente come? Y ahora me vas a explicar bien si es que come mucho o come mal. Si es diferente el concepto. Pero ¿por qué se llega a eso? Y en general tiene que ver con la selección de los alimentos que elegimos para nuestro día a día. La verdad que hoy tenemos una oferta de productos tan grande que a veces es hasta difícil, ¿no? Uno va al supermercado y se topa con una diversidad de productos en donde no sabemos cuál elegir y por ahí terminamos asociando el color verde o algunas palabras como diet o light
como saludables, y en realidad no necesariamente lo son. Sabemos que si bien la obesidad tiene un componente genético importante, también hay una cuestión cultural muy grande, ¿sí? Nosotros podemos tener la posibilidad o el potencial genético para poder expresarse una determinada enfermedad, como es en este caso la obesidad, pero para que eso realmente se ponga en manifiesto tiene que acompañarse, ¿no?, de una serie de factores ambientales como son la mala alimentación y el sedentarismo, que van a ser efectivamente que me deben a esa obesidad. Claro, está muy bien lo que decís, mala alimentación y sedentarismo. Y esto, por lo que me estás contando, ya viene de chico, no es que la obesidad es algo que se desencadena en, no sé, a los 20, 30 años, sino que ya tenemos muchos chicos que ya son obesos y lo consideramos entonces una enfermedad, la obesidad, ¿no? ¿Y qué consecuencias puede tener en el futuro una persona obesa? Bueno, este punto me parece muy interesante que lo nombres, porque hoy en día también hay mucha controversia con esto de llamar a la obesidad enfermedad o no. Y en realidad, si bien uno puede tener un exceso de peso y no presentar ninguna comorbilidad, el problema de la obesidad o el riesgo de la obesidad es esto justamente, el hecho de que la grasa genera todo un estado proinflamatorio que aumenta el riesgo de padecer comorbilidades. Y es habitual, por no decir la regla, que las personas con exceso de peso tengan ya alguna patología asociada, como una hipertensión, una diabetes, un hígado graso, que la verdad que son enfermedades que muchas veces uno no sabe que las tiene, porque son enfermedades silenciosas. Entonces es muy difícil que uno sepa que lo tiene hasta que finalmente es diagnosticado, muchas veces sin querer. Entonces sí, la obesidad la vamos a considerar, y la consideramos de hecho una enfermedad. Una enfermedad que habría que prevenir, ¿no? ¿Y cómo hacemos para que una persona no sea obesa? No llegue, porque uno dice, después cuando es obesa, bueno, después me vas a contar, reeducación alimentaria y muchas otras cosas, pero ¿cómo haces para que alguien, un chiquito, porque vos te dedicás más a los chicos, para que un chico empiece a comer bien, entre comillas, coma sano y no sea un chico obeso? Bueno, y acá es importante la familia, y de hecho es el abordaje que nosotros tenemos en casa. Es súper importante el ambiente donde está esa infancia, es fundamental. Es habitual también que en el consultorio se presenten niños, niñas, adolescentes con sus padres, con sus cuidadores primarios o con quien vivan, y que manifiesten, ¿no?, los adultos responsables que no quiere comer la fruta, no quiere comer la verdura, no quiere tomar agua. Y por ahí cuando nos adentramos, ¿no?, en cómo es la vida diaria de esa familia, resulta que por ahí ni mamá, ni papá, ni tío, ni tía consumen frutas y verduras. Entonces queremos que ese niño o esa niña tome o adquiera hábitos que a su alrededor no los ve de ejemplo. Entonces claro, la familia es clave. Si yo quiero que mi hijo o mi hija incorpore algún alimento en particular y lo familiarice, yo también lo debo incorporar. Y en esto también hay que tener mucha paciencia, ¿sí? Porque claro, los niños no son como los adultos, que le decimos, bueno, hay que comer la fruta porque la fruta se viene y la va a comer inmediatamente sin chistar. No, hay que darle tiempo, tener paciencia, exponer a esos alimentos. Muchas veces los van a rechazar y probablemente los rechacen hasta 10 veces. Sin embargo, hay que mostrar que ese alimento es seguro, mostrar un entorno familiar seguro y seguir ofreciendo. Y el ejemplo es clave, siempre el ejemplo es clave. Y tratar de que esto de incorporar hábitos nuevos sea también una cuestión didáctica y hasta un juego, ¿no? Esto de, bueno, obligar a comer, o por ahí, si comes la verdura, hay postre. Si haces la tarea, hay postre. Bueno, esto de usar a los alimentos, ¿no?, como una suerte de recompensa o castigo, también dificulta la relación de esa infancia con la comida. Después tenemos adultos, ¿no?, que por ahí cuando están tristes o están felices comen en demasía, y esa relación con la comida ha surgido desde la infancia. Entonces, tratar de que sea un ambiente ameno, que sea divertido. Podemos incluirlos, de hecho, en la cocina, ¿por qué no? Bueno, hacemos un budín casero, unos muffins, hacemos la cena de la noche, donde por ahí incluimos una ensalada, y tareas sencillas que los niños y las niñas puedan realizar
sirven justamente para encontrar este entorno saludable y amigable. Está muy bien lo que decís. ¿Y la escuela no puede ayudar también en esto? Sí, por supuesto que sí, y de hecho es buenísimo si las escuelas se suman, porque primero que así las infancias están con sus pares, y entre pares aprenden bastante más, y hasta pueden compartir experiencias, ¿no?, con compañeros, compañeras que hacen en las diferentes familias, y por supuesto que las docentes tienen herramientas fantásticas y también súper didácticas para esto, ¿no? Conocer los grupos de alimento, bueno, cuáles son las frutas, qué variedad de frutas conocemos, cuáles son las verduras, qué variedad de verduras conocemos. Incluir, de hecho, nosotros como profesionales de salud y particularmente las y los nutricionistas, hace mucho que insistimos, ¿no?, que en planes de estudio debería haber también incorporado lo que es la alimentación, con conceptos súper básicos que nos permitan tomar mejores decisiones. De hecho, nosotros comemos de que nacemos, ¿no?, con Claro. la lactancia humana, y hasta que nos morimos, la alimentación es parte de nuestra vida. Entonces, sí, en los colegios también sería importante complementar y realizar actividades que permitan justamente el reconocimiento de los alimentos de manera oportuna. Uh-huh. Y básicamente, con un chico o con un adulto, ¿cuál sería la forma, yo no sé si llamarlo curar la obesidad, pero de que esta persona pueda tener un peso razonable, de acuerdo a su altura, de acuerdo a su edad, su condición? ¿Cuáles serían los lineamientos básicos que uno le podría decir, mire, usted tiene que hacer esto, esto y esto? Y bueno, y un gran esfuerzo, eso lo agrego yo, porque no es Sí, fácil. sí. ¿Qué consejos le damos a una persona que quiera, que tenga la voluntad de empezar a retornar a su peso normal? Bueno, es una pregunta súper amplia y hasta difícil, ¿no? Porque siempre tratamos de que los abordajes sean personalizados, pero sí Ajá. podemos hacer recomendaciones generales para la población y para las familias que permitan mejorar sus hábitos. Y en este sentido, nosotros siempre hablamos de que es importante la incorporación de las 4 comidas, un desayuno, un almuerzo, una merienda y una cena, que estén ajustadas, ¿no?, a la vida cotidiana de esa persona, pero evitar periodos de ayuno muy prolongados y fundamentalmente no en las infancias, porque necesitamos niños alimentados para que puedan rendir escolarmente y rendir en sus actividades y además rendir en actividad física. También hablamos de que es importante incorporar frutas, y en esto lo ideal serían 3 frutas por día, y que cada una de esas frutas en lo posible sea de un color distinto, porque esto nos va a dar, ¿no?, la variedad de vitaminas y minerales. Y con las verduras también hablamos de que en almuerzo y en cena estén las verduras presentes. Pueden ser cocidas, pueden ser crudas, con eso no hay problema, pero sí que estén presentes en almuerzo y en cena. Bien. Y no olvidar la hidratación, y más ahora con el calor, por ahí a veces lo dejamos de lado, y de hecho los niños y las niñas tienen el doble, mejor dicho, el 40% más de consumo de bebidas azucaradas que adultos. Uy, Entonces sí. es importante, sí, esto de ofrecer agua constantemente, y volvemos a lo mismo, replicar con el ejemplo, pero agua como principal y agente y de hidratación, y tratar de disminuir, sí, el consumo de ultraprocesados. Yo siempre les digo a las familias que todas las galletas que veamos en el súper, en paquetes, y si esas galletas tienen más colores que un arcoíris, tratemos de dejarlas de lado, no elegirlas, mejor hacer algo en casa, algo sano. Claro. Se pueden comer muffins, budines, no hay problema, pero lo hacemos en casa, que sabemos cuáles son los ingredientes y que nos quedamos seguros de que seguramente es mucho más nutritivo que lo que pueda comprar en el súper, y muchas veces más barato. A ver, acá me preguntan oyentes, ¿qué opinás de estas dietas rápidas que se usaban en una época, la dieta de la sopa, la dieta de la luna, estas dietas que decían, con esto vas a bajar 5 kilos en una semana? Y seguramente bajar de peso bajaban, pero por el gran déficit calórico que se generaban. Hoy sabemos que estas dietas, y que todavía existen, ¿no?, estas dietas en donde nos incentivan a hacer justamente grandes déficits calóricos, comer una restringida cantidad de alimentos, muchas veces entre 5 y 6 alimentos nomás, y no se sale de eso, con ingestas muy chiquititas, porciones muy chiquititas,
que se sostienen, ¿no?, por 2, 3, 4 semanas, que logran un efecto no deseado en esto de bajar de peso de manera rápida, pero sabemos que ese descenso de manera rápida se da en gran porcentaje, primero por la gran pérdida de líquido que se tiene, porque se pierden mucho los depósitos de glucógeno, y el glucógeno es una sustancia que acumula mucha agua en nuestro cuerpo, y después sí hay una pérdida de peso que se da fundamentalmente por la pérdida de masa muscular, porque estas dietas no consideran, ¿no?, la actividad física, y si la consideran tampoco están teniendo en cuenta el aporte adecuado de nutrientes para sostener esa actividad física. Entonces a veces esa pérdida de peso tan notoria es acompañada así específicamente por la pérdida de masa muscular. Y efectivamente después de esa gran pérdida de peso, vemos que empieza a aumentar nuevamente ese peso, el famoso efecto rebote, pero ese aumento de peso no se da recuperando músculo, sino que se da aumentando grasa. El cuerpo entra en una especie, ¿no?, de reserva, de ahorro energético, en donde dice, bueno, me están matando de hambre, tengo que empezar a recuperarme, y la forma más rápida es con el aumento de la grasa corporal. Entonces estas dietas hoy en día no tienen validez, y hablamos sí de implementar una alimentación saludable. Y estas otras dietas que son dietas que están coordinadas por médicos, la dieta keto, la dieta, no me acuerdo, no sé si el doctor Adler, si no me equivoco, que había libros, sí, había gente supuestamente capacitada para todo eso. ¿Qué te parece? La dieta Atkins, que es un tipo, es una dieta cetogénica, es una dieta que está establecida por protocolos, y hoy en día está completamente probada y se utiliza en pacientes, niños, niñas y adolescentes con epilepsia refractaria. Hay amplia bibliografía al respecto, pero se usa específicamente para esa situación. Niños, niñas y adolescentes que tienen epilepsia refractaria, y la dieta Atkins ha demostrado mejorar la sintomatología y la respuesta de esos pacientes a la medicación y la mejora de la calidad de vida. Ahora, en una persona sana, que no tiene ningún problema de salud y que implementa algún tipo de dieta cetogénica, no hay estudios que nos afirmen, ¿sí?, que sea una mejor opción frente a una alimentación saludable. Cuando hablamos de alimentación saludable, teniendo en cuenta cómo uno está comiendo ahora, ¿no? Si yo tengo mucha cantidad de ultraprocesados, una alimentación hipercalórica, cuando yo empiezo con una alimentación saludable, en donde incorporo alimentos naturales, frutas, verduras, mi hidrato, hago actividad física, hay un déficit calórico, porque todos los productos que uno compra en el súper tienen una densidad energética bastante alta. Entonces el déficit calórico se produce inmediatamente, casi sin querer, y hay un efecto beneficioso en el descenso de peso. Pero son alimentaciones y planes saludables, variados y adaptados a la actividad diaria de una persona, no son dietas cetogénicas. Vuelvo a repetir, la dieta cetogénica para epilepsia refractaria sí es algo que se utiliza y que está completamente estudiado, tiene amplia referencias bibliográficas. Pero bien, si no, hoy en día no nos dan, para personas saludables, la ciencia no nos ha dicho que es una buena opción. Dame un poquito, es la organización en casa, ¿cómo trabajan? Mira, en casa estamos con un módulo de nutrición pediátrica. Es un módulo que es interdisciplinario. Contamos con médicos y médicas pediatras, un equipo de nutricionistas formadas y especializadas en nutrición pediátrica. También contamos con profesor de educación física y psicóloga. Y el módulo consta justamente del acompañamiento de una licenciada en nutrición junto con una visita a un pediatra de cabecera para poder justamente valorar el estado de salud de ese niño o esa niña y implementar un tratamiento nutricional. Está orientado específicamente a niños y niñas y adolescentes que tengan sobrepeso y obesidad, que es la problemática que nos convoca y que los datos en la Argentina nos preocupan. Y en adultos tenemos también un módulo de adultos, y este ya está enfocado no necesariamente a adultos que tengan alguna patología, puede ser adultos sanos que quieran mejorar sus hábitos o aprender sobre alimentación y nutrición,
o también algún adulto que tenga ya una comorbilidad y desee controlarla, bueno, tiene su equipo de nutricionistas, también las consultas pueden variar de 2 a 4 consultas dependiendo la complejidad, ¿no?, de que se nos presente de la persona, y también acompañamos la incorporación de hábitos. Son módulos educativos que buscan justamente educar sobre la alimentación e incorporar hábitos. Yo siempre les digo a todos los que asisten que ustedes ya saben que hay que comer frutas, hay que comer verduras, hay que tomar agua. Ahora, la gran pregunta es ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo paso de no comer ninguna fruta a empezar a comer frutas? ¿Cómo lo hago? Bueno, claro, ahí está el equipo que acompaña y va ayudando. Bien. ¿Ustedes trabajan en Córdoba? Exactamente, estos módulos que te comento están en Córdoba y atendemos para toda la provincia. Las consultas son tanto presenciales como virtuales, así que si bien nosotros estamos en Córdoba capital, cualquier persona en cualquier localidad de la provincia puede justamente acceder a los módulos con las consultas virtuales. Bien, decime cómo puede hacer una persona que nos está escuchando para contactarse con ustedes. Mira, nosotros tenemos el Instagram de En Casa, nos pueden encontrar así, como En Casa, y si no también estamos como Nutrición Infantil En Casa, y también contamos con una página web que ya te voy a pasar acá es encasa.com.ar, y allí también pueden acceder, van a tener todos los servicios que se ofrecen en Casa, porque también es una empresa que ofrece servicios de internación domiciliaria, pero van a encontrar también lo que es el servicio de nutrición. Bien, bien, muy bien. Rosana Maidana, te agradecemos mucho tu tiempo, ha sido muy explícita, se entendió muy bien lo que dijiste. Esperemos que te sigan, ¿no? Que nuestros oyentes hayan aprendido, básicamente aprendido, y que después se decidan, ¿no? Los que están excedidos de peso empiecen a trabajar sobre eso. Así que te agradezco mucho tu tiempo. Muchas gracias por el llamado y sí, esperemos que haya servido. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, un abrazo. Bueno, ha sido la nutricionista Rosana Maidana charlando, sobre obesidad.